Mientras la violencia e inestabilidad penetran el país, la Unión Europea sigue dispuesta a firmar un acuerdo de asociación con Ucrania si sus autoridades reafirman su compromiso con los valores del grupo. Así lo ha expresado el presidente del organismo, Herman Van Rompuy. El alto funcionario condenó además el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y pidió un diálogo entre la sociedad civil y la oposición política, el cual considera como la única salida a la crisis actual que vive la nación. Por su parte, el primer ministro polaco comentó que los fondos del seno de los 28 que financiarían la posible asociación ucraniana con la Unión Europea podrían dirigirse hacia lo que denominó como el desarrollo de los movimientos sociales. Además, sancionó que la situación actual amenaza con la ruptura de la unidad en la nación, subrayando que Ucrania, dividida desde adentro, podría presentar un grave problema para toda la región. Ahora lo que hacemos es conectar en directo con el analista político Lajos Sasdi, quien nos va a comentar la posición que está asumiendo el Ejecutivo Europeo respecto a la posición de la Unión en torno a esta crisis en Ucrania que les venimos contando. Hola Lajos, un saludo. El primer ministro polaco, como ya hemos dicho hace un momentito, por un lado declaró que su país seguirá apoyando la elección europea de Ucrania. No obstante, al mismo tiempo dijo que Ucrania dividida podría ser un problema serio para toda la región. Las palabras de Tusk podrían ser tomadas por los manifestantes nacionalistas como una señal clara de que no son tan bienvenidos en Europa como creen. O bueno, quizá la interpretación es que de continuar los disturbios y quién sabe hasta dónde podría desembocar el problema, o sea, una fragmentación, ¿no?, del país, más violencia, Dios libre, una guerra civil, que eso crearía una masa de incluso de refugiados que podría, pues, por ejemplo, inundar los países de la Unión Europea. Eso si la violencia, claro, se convierte en guerra civil, esto es pura especulación, esperemos que no ocurra, pero quizá a eso se referían. Y claro, el hecho de que se había hablado, ¿no?, de que fondos para la integración de Ucrania en la Unión Europea se usen para movimientos sociales, eso podría indicar apoyo a los grupos de oposición para, pues, promover su causa y su oposición, claro, al gobierno de Viktor Yanukovych, lo cual también, pues, sería de llevarse a cabo, porque es la propuesta de un gobierno, ¿no?, de toda la Unión Europea, pues aumentar el conflicto, claro, una de las partes opuestas, que es la oposición, lógico, contra el gobierno de Viktor Yanukovych, que pues tiene una tendencia, digamos, que acercarse más hacia la unión aduanera que hacia la Unión Europea, al menos en vista a las garantías económicas a corto plazo, ciertamente, que le ha dado Rusia, ¿no?, para ayudarle en su crisis económica, ayudas económicas que al parecer la Unión Europea no han querido proporcionarle, al menos a corto plazo. Lajos, ¿se puede decir que la oposición ha usado un supuesto interés en asociarse con la UE para lograr la dimisión del gabinete ministerial? No necesariamente, quizá pues han aprovechado de las protestas de la gente que, bueno, teme, ¿no?, que con la asociación económica o el acuerdo, más que nada, el acuerdo económico con Rusia firmado por Viktor Yanukovych, que esto implicaría un alejamiento definitivo de Ucrania de la Unión Europea, y es, digamos, que en base a temores históricos que han estado protestando. Entonces es posible que la oposición aproveche las circunstancias, pero también no olvidemos que son de una agenda pre-Unión Europea. Han aprovechado las circunstancias para, pues, tocar sus tambores con más fuerza, o sea, que les escuche el gobierno, incluso presionarlo a que dimita, a que haya nuevas elecciones, y a eso se debe. Pero yo diría que hay elementos como los del partido de extrema derecha, Svoboda, que son violentos al parecer, los tipos hooligan, que siguen lanzando piedras, cócteles Molotov a la policía, a pesar que los líderes de la oposición, vamos a decir moderada, les han dicho que no lo hagan. Esos causan ciertamente problemas y aprovechan de las circunstancias para esto, usar violencia. Pero yo diría que hay un sentimiento generalizado entre los de la oposición por querer, pues, tener más asociación con la Unión Europea, y todo esto se debe, pues, vamos a decir, un malentendido. Piensan que la política de Yanukovych del acuerdo económico con Rusia implica el definitivo abandono del proceso de integración con la Unión Europea que tanto desean. Yo pienso que es eso, más que nada. Y para terminar, y según a su punto de vista, ¿cómo se puede desarrollar a partir de este escenario que tenemos en Ucrania después del rechazo de la oposición al presidente Yanukovych, y cómo pueden actuar a partir de ahora los manifestantes?
Bueno, sí, es lamentable, sí, pues Arseniy Yatsenyuk, el líder del partido Patria, ¿no? La segunda fuerza política en Ucrania, el líder del parlamentario de este partido, haya rechazado el puesto de primer ministro. Vitaly Klitschko, el otro líder de la oposición, el exboxeador, pues habría pues rehusado el puesto de viceprimer ministro para asuntos humanitarios. Dentro del gobierno ucraniano, como primer ministro, pues el uno y el otro como parte, no viceprimer ministro. Esto uno diría que habría contribuido a precisamente orientar parte de la política ucraniana también hacia Europa, no completamente, porque hay realidades que Ucrania pues es un importante socio comercial con Rusia y no conviene que Rusia sea excluida de la unión aduanera en un futuro del mercado ucraniano, pero también orientarlo pues a la Unión Europea. Pienso que los dos bloques podrían en un futuro coexistir. ¿Qué pasa si rechazan esto, como al parecer lo han rechazado? Bueno, pues hay un periodo de incertidumbre, puede desembocarse en más violencia. En la división del país, ya política como división ya existe. Ahora, fragmentación física es el temor que eso ocurra y claro, pues no sabemos a dónde va a llevar eso, ¿no? Puede llevar a más violencia, cómo llegar a que el movimiento pues pierda humo, no vapor. También habrá que ver si el gobierno ucraniano, ante este rechazo, decida convocar nuevas elecciones o podría ser una solución, un referendo para que voten los ucranianos si prefieren pues seguir una orientación europea adicional, ¿no? Aparte de los acuerdos que tienen con Moscú. Y eso quizá podría calmar las cosas. También habrá que ver la intervención de la Unión Europea, la mediación de Stefan Füle, que es el comisionado de la Unión Europea para la expansión, que ha estado negociando con el gobierno ucraniano y con la oposición. Pienso que el papel de la Unión Europea para calmar los ánimos, ¿no? De parte y parte y sobre todo darle pues garantías a la oposición, ¿no? Que no teman que la política ucraniana va definitivo en contra de la Unión Europea. Calmarles va a ser muy importante. Así que se ve que esto no se acaba y esperemos que al final pues la violencia... Lajos. Gracias, Lajos. Ha sido el analista internacional Lajos Sasdi. Seguimos trabajando en la redacción. El titular sería que la oposición de Ucrania ha rechazado las propuestas del presidente Yanukovych, según un diputado del Parlamento.